Gracias por venir a todos. Simplemente contaros que un hecho tan simple como que la colección de Hombre tuviese inspiración surrealista nos ha dado pie para montar esta charla y ha sido la gran oportunidad que hemos visto para traer al señor Fernando Arrabal de París para charlar con nosotros. En primer lugar, agradecer al señor Fernando Arrabal estar aquí, agradecerle también su disponibilidad en todo momento, lo didáctico que ha sido todo el proceso con él y lo amoroso también que ha sido, y agradecer a Lucas Arraut y al equipo de Icon el entusiasmo por el proyecto y a Juan Antonio, estar aquí con nosotros para dar paso a esta conversación. Por supuesto también a Loewe por darnos la oportunidad de montar este evento y muy especialmente a Mónica, directora de tienda, no sé dónde está, por tener la visión y permitirnos montar esto en este espacio comercial. Gracias. ¿Hola? ¿Se me oye? Sí. Bueno, como todos sabéis, estamos aquí para asistir a un diálogo con Fernando Arrabal, que en palabras del crítico de New York Times, Mel Gussow, es el único superviviente de los 4 avatares de la modernidad: surrealismo, dada, patafísica y pánico. Su obra, su vida, sus palabras demuestran que, más que un estilo de época, el surrealismo lleva 85 años proponiendo una forma más libre, más rica y más desprejuiciada de entender el arte y de entender el mundo. A Fernando lo acompaña hoy el experto y profesor de la RESAT, Juan Antonio Vizcaíno. Bueno, pues nada, espero que disfrutéis. Gracias a todos. Gracias, Lucía. ¿Me oís? Buenas tardes. Yo ahora quien quiero daros las gracias es a todos los asistentes en una tarde tan aciaga, tan poco proclive al encuentro. Estamos aquí gracias al surrealismo, gracias al maestro Fernando Arrabal, que para mí siempre es un honor volver a encontrarme con él y comparecer con él en público, pues una inmensa alegría y orgullo, porque yo creo que podemos decir con toda certeza que nos encontramos no solo ante un superviviente, sino ante el escritor más importante en lengua española vivo que sigue existiendo en este planeta. Y la influencia de Arrabal no solamente es en España, lamentablemente a veces España es uno de los lugares donde menos se le reconoce la genialidad a prueba de bombas, la originalidad y la lucidez que Fernando Arrabal, a través de toda su obra, especialmente del teatro, que es el material que a mí me compete como profesor de la Escuela de Arte Dramático, sí os puedo decir que cada año, cuando leemos una obra de Arrabal en clase, se produce un terremoto entre el alumnado. Se le vienen abajo todos sus esquemas naturalistas, chejovianos, ibsenianos, y dicen, pero es posible otra vía para el teatro. O sea, es un poco triste que en nuestro país no se conozca lo que Fernando Arrabal lleva abriendo nuevos caminos, o no se conozca a un nivel popular, a un nivel general, como si se valora en Japón, en Israel, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, donde creo que siempre lo han considerado un poco como uno de los talentos más originales del siglo XX, ¿no? Por otra parte, yo creo que Fernando Arrabal, aparte de toda la riqueza dramática de su obra, es también un excelente dibujante y un gran artista plástico. Einstein decía que hay una serie de criaturas que se dediquen a lo que se dediquen, están tocados por la genialidad y pueden ser o grandes físicos, o grandes matemáticos, o grandes pintores, o grandes poetas, depende en qué se concentren. Yo creo que en el caso de Arrabal, va a parecer que es mi padre y estoy aquí vendiéndolo, esa polimorfidad de su obra se manifiesta siempre con una fuerza sorprendente y que nunca aburre, como yo creo que van ustedes a comprobar esta tarde. De todos modos, aún añadimos algo más. Y no solamente es un superviviente, sino también un testigo privilegiado de la cultura francesa, que conoce perfectamente y en la que también forma parte,
y en particular del surrealismo. Entonces, el surrealismo, como ya se ha mencionado, yo creo que ha sido una herramienta de libertad enorme para analizar, comprender y, ¿por qué no?, soportar la existencia cotidiana. Yo quiero leer una pequeña cita creo que el precursor o el primer escritor que muere en la guerra, Guillaume Apollinaire, que dice en el prefacio de su obra teatral Les Mamelles de Tiresias, los pechos de Tiresias, dice: cuando el hombre quiso imitar o representar la marcha, el caminar, inventó la rueda, que no se parece en nada a una pierna. Así hace el surrealismo con el saber. Hay una codificación que nos permite que el arte no se convierta solamente en observar el talento ajeno, sino en esa especie de felicidad que nos da resolver una adivinanza, un jeroglífico. Fernando Arrabal es un jeroglífico vivo y que además sabe mucho de surrealismo y mucho tiene que contarnos. Fernando, ¿cuándo conoció Arrabal el surrealismo y cuándo se integró dentro de las tertulias de André Breton en París en el surrealismo y cuáles fueron sus primeras impresiones? Conocí el surrealismo muy tarde, lo conocí en 1960. Antes había conocido a los americanos, Andy Warhol y los beatnik, y no parecían tener nada en común con el surrealismo. El surrealismo, yo no sé por qué, Breton quiso que yo entrara en el surrealismo. Entrar en el surrealismo no significaba estar en un lugar, sencillamente lo que significaba es que un día al llegar al Café Surrealista, el Café Surrealista comenzaba todas las tardes, exactamente a las 6 en punto de la tarde, lo cual significaba que llegar a las 6 y 1 minuto estaba muy mal visto, y se terminaba a las 7 y media. Cuando una persona estaba acogida, nos decía Breton la frase: usted está bienvenido. Esa era la única prueba de que se era surrealista. En ese momento el surrealismo, en realidad, como desde el año 24, que fue su creación, el surrealismo era una sucursal política del trotskismo, y lo fue hasta el final, pero cada vez, por lo menos en esta época en la que estuvimos, entre otros Jodorowsky y yo, casi nunca se hablaba de política, y felizmente. Y ya hoy en día no se une el surrealismo al trotskismo. Hay que tener en cuenta que el surrealismo es muy vivo en ese momento en que yo estoy en el grupo surrealista. Vamos a asistir, entre otras cosas, al triunfo de Magritte del día al día siguiente. Vamos a asistir a la repercusión de Marcel Duchamp, pero no obstante no va a ser un movimiento que va a tener una importancia capital en mi vida. Yo nunca me ha encerrado en la habitación para escribir un texto surrealista. Creo que Breton tampoco. Mi mujer y yo le hemos preguntado en varias ocasiones cómo escribió usted sus textos simultáneos, y él dijo: nunca escribiste textos simultáneos. De la misma manera, como saben ustedes, Breton solamente escribió 2 manifiestos surrealistas. El primer manifiesto surrealista, yo creo que ninguno de ustedes lo han leído, porque es un manifiesto muy difícil de leer, es una especie de atraco. Para leer el primer manifiesto surrealista, hay que ser obligatoriamente un gran poeta, ser un visionario. Yo no supe nunca lo que era ser visionario. Y alguna vez mi mujer y yo le preguntábamos
¿qué es ser visionario? Y él respondía alegremente, nunca supe lo que es ser visionario. Pero el segundo manifiesto surrealista, yo supongo que algunos de ustedes lo han conseguido leer, porque ese es muy divertido, muy interesante, muy divertido. Es el manifiesto que escribe 6 años después del primer manifiesto, y es un manifiesto en el que ataca de una manera feroz a los grandes poetas de ese momento, y entre ellos a Antonin Artaud, que le acusa de ser un policía. Son palabras que pueden leer en ese manifiesto. Ataca de una manera feroz también a Strindberg, el gran escritor danés, que le llama, le dice que es una especie de vago, de pequeño escritor sueco. En realidad es uno de los mejores escritores de nuestra época, y no solamente escritor, sino también pintor. Y finalmente Breton escribirá un tercer manifiesto que es emocionante. Es el manifiesto que escribe con Trotsky cuando llega a la Ciudad de México. Llega engañado de la misma manera que Trotsky. A Trotsky y a Breton les dicen que van a ser acogidos como conferenciantes de privilegio. En realidad nadie les espera, y Rivera, que es un pintor en ese momento trotskista, decide de que hagan el tercer manifiesto, y es un manifiesto muy interesante que se llama Manifiesto por un arte revolucionario, y ese manifiesto, que es en el año 38, tanto Breton como Trotsky, cuando llegan a México y se dan cuenta de que no hay conferencias que dar, es decir, no tienen nada que ganar, deciden volver inmediatamente a Francia. Es lo que ha decidido Breton, y sin embargo el esposo de Frida Kahlo decide pagar la estancia, y yo creo que el manifiesto es uno de los manifiestos más extraordinarios de nuestro siglo, porque en realidad es el manifiesto de Trotsky, y Trotsky en realidad en ese momento no se interesa en absoluto a la pintura. Trotsky se interesa a las gallinas, porque Rivera le ha dado una casa con gallinas y conejos, y él lo que se interesa es a las gallinas y a los conejos, y lo que quiere es que en ese manifiesto se ponga en evidencia que los pintores deben dibujar o pintar gallinas o conejos. En fin, yo creo que es un gran momento de la historia de la modernidad, estos avatares, y queda en pie inmediatamente, porque pueden rehacerse de todos estos fallos de todos los otros, y van a estar presentes en 1938, que van a hacer la gran manifestación surrealista, en la que vienen, naturalmente, la parte principal está hecha por Dalí, contrariamente a lo que dice alguna parte de la crítica, que piensa que Dalí está rechazado por los socialistas a causa de la guerra de España. Como saben ustedes, en la guerra de España, Dalí manifiesta su pasión por la izquierda española. Él es, como saben ustedes, es un hombre que en su diario manifiesta cómo quisiera crear los soviéticos en Madrid. Habla incluso de matar al rey. Este es un libro muy interesante que está publicado en este momento. Les aconsejo que lo lean. Yo no soy nadie por aconsejar nada a nadie. Ese libro se llama Las memorias de Dalí,
y no es un libro realmente escrito por Dalí. Fue escrito por Dalí a los 20 años y muestra un Dalí completamente revolucionario, muy diferente del Dalí que nos hemos imaginado. Este Dalí, como saben ustedes, hasta el final de su vida va a ser un hombre bueno, de tal manera que, por ejemplo, cuando está en París, aquí en Madrid, y hay una manifestación en torno a él y en torno a él y a Picasso en el Teatro Español de Madrid, él va a decir, para salvar a Picasso, él va a decir: Picasso es un genio, yo soy un genio; Picasso es español, yo soy español; Picasso es comunista y yo tampoco. Era una manera de salvarle. Desgraciadamente, yo creo que él no va a escuchar este dictado y va a seguir fiel y va a ser, hasta el último momento de su vida, va a ser un soldado del ejército soviético, como él lo proclamará muy a menudo. Pero Creo que hay una anécdota sabrosa de lo que fue el reencuentro entre Breton y Picasso, precisamente tras el exilio en Nueva York. Parece ser que estaba por Antibes paseando con su esposa en bicicleta y de pronto llegó un coche de lujo supermoderno, que era el coche de Picasso, que iba conducido por su hijo Paulo. Y de pronto, pues, Breton, que no tenía para esos coches, evidentemente, se quedó un poco impresionado. El coche frenó, paró y salió Picasso, que ya era un poco como la estrella de la cultura oficial del Partido Comunista francés, a pesar del coche. Y dijo: hombre, querido André, qué alegría. Tienes que venir a conocer en mi casa. Pero en este momento voy a Cannes, al dentista, porque tengo un dolor de muelas tremendo. Dice: así que tienes que hacerme una visita. Y Breton, agarrado a su bicicletita, le dijo: ahora o nunca. Y Picasso dijo: pero si tengo un dolor de muelas espantoso, ¿cómo me pides que nos vayamos ahora a casa? ¿Ahora o nunca? Bueno, esto es muy interesante porque esto muestra que personas tan inteligentes como él y como la mayor parte de los españoles pueden creer mentiras tan enormes como esta, puesto que, como saben ustedes, Picasso nunca estuvo en Nueva York. Por tanto, Breton. Breton sí estuvo en Nueva York. Cuando regresó, como no se habían visto, se encontraron el día del campo. Entonces, lo que ocurre es que Picasso rompe completamente, no solamente con los surrealistas, sino que exige que sean... El primer acto de Picasso va a ser en el L'Humanité, va a pedir que se mate, no nada de historias, se mate a los surrealistas, se mate a Vlaminck, se mate a Degas, etc. Todo lo que se ha contado de esto es completamente falso. El día que Picasso entra en el Partido Comunista fue en el mes de octubre de 1944 y hay dos personas que cuentan esta llegada de Picasso, es decir, Cocteau y eso es. Es decir, dos críticos franceses van a contar la llegada de Picasso, y Picasso en ese momento entra en el Partido Comunista, pide la muerte, no nada de historias, pide la muerte de sus compañeros tan queridos como por ejemplo Vlaminck y por ejemplo Degas, que ahora empieza a tener un cierto eco. Entonces, lo que hace es que Cocteau y el crítico comunista llegan a la Coupole y le dicen a Breton, le dicen a Picasso, dice: tienes que tener cuidado porque acabas de entrar en el Partido Comunista y tus amiguitos durante la guerra, es decir, los alemanes, vuelven a toda mecha y van a 100 por hora, vuelven a París. Y dice: ¿qué vas a decir a tus amigos? Y entonces los dos
que no se han puesto de acuerdo, son dos biografías diferentes. Van a contar la misma historia, lo que van a contar es que Picasso guiña un ojo y dice, diré a los nazis que era una broma ser comunista. Por eso tenía razón. Esa prueba de amor de Dalí, de llamarle comunista, no era. Es decir, yo estoy muy mal colocado. Primeramente, por el surrealismo solamente estuve 3 años. Yo estaba mucho más en otros grupos. He conocido muy bien a Tolstoy. Tolstoy le he conocido muy bien poco antes de morir, porque jugábamos mucho al ajedrez. Y también he conocido muy bien al Pánico y he conocido muy bien a los patafísicos. Y vuelvo a repetir que no he conocido demasiado bien a los que solamente he vivido con ellos durante 3 años, y durante esos 3 años, no sé por qué, Picasso tenía una gran devoción por mí y decía, Arrabal es el Baudelaire español, y eso yo le dije a Liz, ¿quién es Baudelaire? Hay que saber quién es Baudelaire. Entonces, yo no, es muy diferente la situación con Trotsky. Es decir, el surrealismo es el hijo, exactamente en 1924, es el hijo de una persona que se llama Bachet, y ese Bachet y de los dadaístas. Entonces, ellos en ese momento escriben un texto, es el gran texto surrealista que se llama Un cadáver. Y entonces describen a los grandes escritores franceses, amados por todo el mundo. A la muerte de Anatole France habrá más gente que para Víctor Hugo. Entonces, ellos dicen, ha muerto el poli, el idiota y el cura, y refiriéndose a los 3 escritores más célebres de Francia. Entonces esto hace una impresión tremenda, pero una impresión tan enorme que ahora ya nadie sabe quién es Anatole France, ya nadie sabe quién es Pierre Loti, ya nadie sabe quién es Barrés, que son escritores extraordinarios. Por eso Kundera recientemente nos ha pedido a su grupo para una revista que se llama El Taller de la Novela, ha pedido a su grupo estudiar Anatole France. A mí me tocó estudiar La Isla de los Pingüinos y debo decir que es un libro formidable. Naturalmente eso no podía gustarle a Breton, que Breton tiene 2 páginas que ustedes cuando un día tengan el coraje de leer los manifiestos podrán leer las 2 páginas que tiene en contra de, por ejemplo, de Dostoyevsky, que dice todo el mal del mundo sobre Dostoyevsky, por ejemplo. ¿Y cree que el surrealismo es más una moral artística en un momento dado que casi una experiencia estética? Yo creo que el surrealismo era, vuelvo a repetir, es el ala político del trotskismo. Es lo único que se interesaba. Hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir que yo solamente he estado 3 años en el grupo surrealista. En el grupo surrealista no se crean que era algo erótico tremendo, sino al revés. Por ejemplo, en mi barrio vivía una persona que ustedes han oído hablar quizás de él, que se llama Paul Éluard, que era un fantástico, una especie, ese sí que era un Baudelaire francés. Y este hombre se casa, vive con una mujer deliciosa, y esa mujer deliciosa es Gala, en un sanatorio,
Naturalmente en ese sanatorio no se pueden ni siquiera mirar ni tocar, porque viven en dos lugares diferentes y solamente se van a ver en una fiesta. Entonces, cuando se casa por fin, Paul Éluard, completamente virgen, y ella, completamente virgen, Gala, se casan por la iglesia. Al mismo tiempo están en el grupo surrealista, es decir, todos los días van al grupo surrealista, y en ese momento Paul Éluard tiene la idea de hacer venir de Alemania un gran pintor alemán que se llama Max Ernst. Todo esto sucede al lado de mi casa, donde vivo actualmente. Y entonces Max Ernst, que está casado y con un hijo, Paul Éluard escribe una carta histórica a Max Ernst y le dice: estoy enamorado locamente de esta rusa genial que es Gala. La amo totalmente, pero debo reconocer que te amo a ti, a pesar de que él no es homosexual. Entonces, los surrealistas no pueden soportar que todas las noches duerman juntos los tres en la misma cama. Y no pueden soportar. Y no lo pueden soportar y le dicen a Paul Éluard: no puedes vivir así, no puedes fornicar con tu mujer al mismo tiempo que Max Ernst fornica con tu mujer. En vista de lo cual, Paul Éluard decide de suicidarse, pero a última hora, no atreviéndose a suicidarse, coge un barco y se marcha a Tahití, es decir, meses de viaje para llegar a Tahití, para olvidarse de Gala y de Max Ernst. En ese momento, ella coge otro barco, Gala que ha sido toda su vida genial, coge otro barco y va a buscar a Paul Éluard, y de nuevo es una historia de amor que continúa. Es decir, nunca ha habido en el grupo surrealista, ni en ningún grupo político ni literario que yo he conocido, nunca ha habido seductores. La seducción, la llamáis, nunca ha existido, no puede existir. Y entonces, cada vez que ocurre un hecho como este hecho de Paul Éluard, solamente conozco dos casos en la historia de la humanidad. Es el caso de Munch, el pintor noruego. Se marcha. Hay un momento en que Noruega es una provincia de Suecia y el gobierno sueco paga a Munch una beca por ir a la Alemania, y al mismo tiempo paga a Strindberg, que es pintor en ese momento, le paga una beca para ir también a Alemania. Y entonces ahí se forma un trío que no sucede a menudo, que es muy, muy raro. Entonces, Munch encuentran a una mujer, y esa mujer se acuesta con Munch los lunes, miércoles y viernes. Los martes, jueves y sábado la chica se acuesta con Strindberg y los domingos va con su marido. Bueno, pues esto es rarísimo, y esto no hay no hemos conocido nada de este tipo en el grupo surrealista. Era un grupo bastante serio, bastante formal, y desde luego yo no vi allí a nadie que tenía novias o cosas así. De hecho, Paul Éluard, cuando su mujer se enamora del hombre con el que se tenía que enamorar, es decir, con Dalí, él se echa una segunda novia, y esa segunda novia le escribe un poema extraordinario que ustedes conocen, que se llama La Libertad. La Libertad, ese es el título que dieron durante la guerra, pero en realidad s'appelle Munch. La libertad es un
poema muy bonito y en realidad está escrito a esta mujer que él amó. Pero estos son amores que pueden ocurrir, pero al mismo tiempo es casi imposible. Es imposible porque se respeta el iniciador de los 4 avatares de la modernidad, es decir, de Tirso de Molina. Y Arrabal, que tiene tanto conocimiento de la historia de estas parejas y de otras que conozco yo, ¿tiene certeza de que Salvador Dalí sedujo a Gala cubriéndose de mierda de vaca para llamar su atención? Bueno, eso es decir, delante del marido, además. No cabe duda de que el amor entre Gala y él fue bastante excepcional, y es posible que esa historia que va a contar Gala a su hija, a la hija que tuvo con Paul Éluard, porque no tuvo hijas naturalmente con Dalí, es posible que la historia sea cierta. Es decir, lo que cuenta Gala es que pregunta a Dalí, ¿cómo puedo hacer para seducir a esta mujer tan extraordinaria que es Gala, que es 10 años mayor que él? ¿Qué puedo hacer para seducirla? Entonces, en el grupo surrealista, con una broma para reírse del paleto Dalí, le dicen, pues tú le dices a Gala que venga a tu estudio a ver tus estampas japonesas. En Francia, decir a alguien que quieres ver a una mujer para enseñarle sus estampas japonesas, quiere decir que le vas a enseñar tu sexo. Por lo tanto, parecía una broma tremenda, pero Gala aceptó de venir a casa de Dalí. Y cuando Gala llega a casa de Dalí, Dalí se prepara y se ha preparado, y Gala dice que se puso 1 litro de brillantina y 1 litro de fijador en el pelo, se rompió una camisa, de seda y puso excrementos de cabra, que era muy difícil encontrar en París de aquello. Naturalmente, cuando llegó a la casa de Dalí, Gala, y vio ese espectáculo, no podía nada más que enamorarse locamente, lo cual ocurrió. Pero hasta el último momento, el gran poeta Paul Éluard escribió a Gala, que ya era mujer de Dalí, le escribió hasta el último momento, hasta su muerte, le escribió, siempre en sus cartas terminaban por te penetro, te penetro. No está mal. Bueno, ya que estamos en racha con los personajes femeninos, hay algo que creo que además podría volver a ayudar a reflexionar en Breton, y esa idea del compromiso político, que es su relación con Kandinsky y con Nina Kandinsky, que parece ser que también hubo sus más y sus menos. Sí, sobre todo, no solamente por Kandinsky, sino una figura esencial que es Kojève, Alexandre Kojève, que es sobrino de Kandinsky, va a tener mucha importancia. Es un pedófilo conocido y va a morir de una manera extraordinaria. Este hombre que va a formar en cierta forma a la inteligencia francesa de los años 30. Lo que yo conocía es que Breton le admiraba profundamente la obra pictórica de Kandinsky, y cuando Kandinsky se exilia huyendo del Tercer Reich en 1933 en París, Breton le suplica que fuera el huésped de honor de la sala surrealista del Salón de los Superindependientes. Y cuando asistió y entablaron la amistad, Breton visitaba a los Kandinsky en su domicilio.
y con gran fervor, ¿no? Como habéis visto, hasta le suplicó que fuera. Y entonces parece ser que el comportamiento de Nina Kandinsky es que mientras estaba Breton en casa, como sabía que tenía toda esa tendencia trotskista, llamémosle, solamente se dedicaba a alabar al Führer. Y entonces miraba a su hombre, miraba a Kandinsky y le decía, ¿el Führer? Ese por lo menos es un hombre, y no tú. Y dicen que Kandinsky bajaba la cabeza muy apesadumbrado y que Breton nunca volvió a visitarlo porque tomaba como una provocación de la esposa de Kandinsky ese elemento de idolatrar al Führer alemán. Tiene razón usted, porque uno de los actos más emblemáticos y más graves para el movimiento surrealista, vuelvo a repetir que el verdadero inspirador del surrealismo es Jacques Vachet. Jacques Vachet, ese es el hombre, usted ha hablado de Apollinaire. Apollinaire monta una obra de teatro suya. Jacques Vachet, que es un inglés, llega con una pistola, dispara sobre el público, es decir, ese acto, el único acto surrealista que puede usted hacer es disparar con una pistola sobre el público. Eso realmente lo hizo Jacques Vachet. Jacques Vachet es un hombre que ejerce una influencia total, es un hombre del ejército francés durante la guerra, que habla inglés, es el traductor, y con ello se viste de soldado inglés y con pistolas inglesas, etc. Y por fin un día él escribe, no es homosexual en absoluto, él escribe: lo que tiene que hacer un hombre es coger el máximo de opio, fumárselo con un amigo, meterse en la cama con el amigo y morir. Y eso es lo que va a hacer Vachet. Y es el desastre para los surrealistas. No saben cómo poder vivir sin Vachet. Entonces pasan los años y una vez en su vida va a tener una querida. Va a tener una querida y la querida va a pedirle, va a decir: voy a escribirte cartas, mi marido está de acuerdo que tú eres mi querido. Entonces Breton naturalmente rechaza esto, dice que no quiere aceptar aquello, en vista de lo cual la querida va a hacer un acto tremendo, va a casa de Breton y va a quemar las cartas de Vachet. Entonces las famosas cartas de Vachet, que están publicadas en casi todos los libros surrealistas, nunca han existido porque las quemó la querida. Eso indica un día le preguntamos, mi mujer y yo le preguntamos, hablaba naturalmente pestes de las lesbianas y de los homosexuales, y le preguntó Liz, le digo a Breton, pero bueno, es que entre las lesbianas hay unas lesbianas que son son diferentes unas a otras, y entonces dijo Breton, es verdad, si la lesbiana que hace el papel de mujer, esa puede ser surrealista. Hay algo que también me llama mucho la atención y es la capacidad de provocación que desde un principio se reivindica dentro del surrealismo, como en más de una vanguardia, pero el surrealismo parece que más radicalmente, ¿no? En su propia revista, la Revolución Surrealista, hablaba como de una revista la más escandalosa que nunca se ha asistido en la historia, ¿no? En cierto modo, ¿cree que hoy es posible escandalizar o desde su práctica artística también sigue utilizando la idea de escandalizar y de no domesticarse en cierto modo como un revulsivo, o el tiempo de hoy cree que ya no está para más escándalos? Lo último que se recuerda de él es la famosa charla con Buñuel, en la que se cuenta que Breton y Buñuel cenaron juntos, lo cual es imposible,
porque Bretón a las 7:30 se metía en la cama, por lo tanto no podía cenar con Buñuel. Habrán comido juntos, porque no venía el grupo surrealista Buñuel. Nunca vino al grupo, siempre estaba bien conceptuado, pero nunca venía. Entonces, Buñuel dice a Bretón: qué horror, maintenant ya no podemos escandalizar. Y a mí me parece un poco raro que Buñuel, que era un hombre tan comedido y tan inteligente, dijera una patochada así. ¿Y el surrealismo ha dejado alguna herencia, aunque no lo conociera tan profundamente, en el arte pánico y en particular en el arte de Fernando Arrabal, que se reconoce Nosotros estábamos en el grupo surrealista y yo he publicado ese libro que Bretón ha leído en público y ha dicho y ha repetido que yo soy el nuevo Baudelaire, y me tiene que informar Liz de quién es Baudelaire. Pues en ese momento Jodorowsky, Topor y yo, y Topor es el más inteligente de nosotros, decidimos crear el pánico y está ahí como la patafísica. Yo creo que no son bromas, no es ninguna broma Dada, ni el surrealismo, ni pánico, ni sobre todo la patafísica. La patafísica no es ninguna broma. Es cierto que es la ciencia, pero es cierto que cuando nos reunimos en casa, los patafísicos, que no nos reunimos fijamente, pero que se procura hacer venir a las personas más conocedoras de eso. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que primeramente Jarry cree la existencia de Dios, pues solo cree a través de una tangente, cree en la existencia de Dios. Y nos hemos dado cuenta que hay muchos matemáticos de hoy en día que creen en la existencia de Dios, como por ejemplo Gödel, Grothendieck y sobre todo Perelman, el último premio Nobel. No hay premio Nobel en matemáticas, pero hay una especie de premio Nobel que se llama la medalla Fields, que se da a personas de menos de 40 años, y lo ha conseguido un verdadero genio de las matemáticas, que es Perelman. Es un chico joven que ya no hace nada. Él ha declarado a una redactora de una revista americana, ha declarado: yo ya hago que 3 cosas: jugar partidas de ajedrez, escuchar discos de ópera y coger champiñón. Este hombre, como los 3 anteriores, creen en la existencia de Dios. Y a nosotros nos ha llamado mucho la atención cómo es posible que se crea tan firmemente en la existencia de Dios. No solamente en la existencia de Dios. En el caso de Kojev no solamente crea en Dios y en los ángeles, sino cree en los fantasmas. Nosotros hemos hecho venir, con la presidencia patafísica, hemos hecho venir a los mayores matemáticos de hoy para discutir todo esto, y esto se ha discutido, y ese día, para nuestra gran sorpresa, los mejores matemáticos se dormían en esas reuniones que hacemos, que suelen ser bastante divertidas, pero estos, sobre todo uno de ellos, que es el más célebre, se dormía literalmente, hablando de todos estos temas tan tremendos. Entonces, en todos estos temas no encontrará usted ningún aspecto provocador a pesar de las cosas. Es decir, yo me considero que los mejores críticos, los mejores escritores, artistas, matemáticos, músicos de hoy son destacados, se les mira por los patafísicos. Es un grupo muy serio.
hay que tener en cuenta que el rector de los patafísicos es el que creó en su día el diccionario Robert de nombres propios. Es una de las personas más cultas. Yo me puedo imaginar a Tristan Tzara haciéndole ciertas preguntas, o a Breton, o incluso a Topor, pero no puedo imaginar, como hago casi todas las semanas, porque casi todas las semanas compro algún cuadro rarísimo, que no sé de dónde viene ni de dónde sale. Entonces yo le pregunto al patafísico, le pregunto qué es, y naturalmente me da la respuesta de todo. Yo compro, por ejemplo, cocodrilos de Ghana. Pues yo no sé si es un cocodrilo o es un perro, pero él sabe que es un cocodrilo o un perro, lo sabe todo. Es decir, eso no, por ejemplo, Breton se cabreaba conmigo, decía, ya pasó usted la noche jugando al ajedrez con Marcel Duchamp. ¿Qué tenía de malo jugar al ajedrez? Entonces, había muchas lagunas. Breton era muy culto en materia de francés. En materia de francés era muy culto, pero no tenía una gran cultura. Por ejemplo, en música decía que la mejor música era no hacer ruido. Es decir, mientras que estos patafísicos, sobre todo este de que hablo, este es una persona extraordinaria que está siempre al corriente de todo y va señalando en el mundo, por ejemplo, Mandelbrot o estos matemáticos de que le hablo han sido señalados como trascendentes sátrapas por la patafísica. Es decir, todos ellos, la esperanza es de encontrar, de escuchar el mundo como es cierto, y no tomarse en serio. ¿Para qué tomarse en serio? No hace falta. No hace falta. Todos ellos, naturalmente, han vivido muy, muy penosamente. En el caso de Breton, hasta el último momento de su vida vivió entre el segundo y el tercer piso. No era un piso siquiera, era una especie, lo que llaman en Francia, un estudio, es decir, una cosa muy pequeña. En el caso de Jarry, la misma, vivió siempre entre un segundo y un tercer piso. Y entonces él decía que era el refugio del nuevo Jesús, del nuevo el Redentor, el refugio del Redentor. Entonces siempre vivieron, es decir, cuando el presidente de la República Francesa ha declarado que los manifiestos surrealistas, que vuelvo a repetir, son solamente dos, son tesoros artísticos, para mí ha sido una emoción enorme cuando pienso que Breton se muere peleándose por nada, y que su mujer durante casi 40 años, su mujer chilena, ha intentado hacer un museo de la poesía o un museo. Y cuando un día vino su hija y nos dijo, mira, lo siento, no puedo ya resistir más. Mañana seré millonaria. Y en efecto, al día siguiente fue millonaria. Vendió todo a la venta y fue todo. Felizmente el gobierno francés ha pedido que sea tesoro nacional. Aquello que en vida de Breton usted lo pida por comprar por 4. Nosotros publicábamos la revista surrealista que se llamaba La Breche. La publicábamos nosotros, pagábamos nosotros. Y no teníamos casi dinero. Y entonces ahora vale millones todo eso. ¿Cómo es posible?
Magritte venía muy de vez en cuando, venía desde Bélgica, venía. Y nosotros teníamos que pagarle siempre la cerveza, porque él hacía un gran esfuerzo. Cogía el tren y se pagaba el tren para venir al grupo surrealista. Entonces nosotros le pagábamos la cerveza. Y de pronto una galería se dio cuenta de que Magritte era un genio. Y de pronto aquello se disparó por las nubes inmediatamente. Duró cuatro días porque inmediatamente Magritte murió y hoy es millonario, todo el mundo es millonario en torno a él. Es un mundo formidable porque el mundo surrealista, es decir, es un mundo de gente que se han dado cuenta de que el mundo no es lo que pensamos, que es otra cosa. Y para eso entraron como en la trapa, como trapistas, como monjes. Y para eso los patafísicos que están... Yo no piensen que yo soy de la misma manera, porque yo gano siempre algo de dinero con el teatro, pero los patafísicos, todos los demás, Topor, por ejemplo, mueren en la miseria total, pero ninguno se ha jactado nunca de eso. Están en lo esencial, descubren todo lo que es esencial, lo buscan, lo encuentran, y no les importa que estar pagando el callo total, muchas veces no comiendo. Es el caso por ejemplo, Marcel Duchamp, que hoy, por ejemplo, se compra quiere regalar a su mujer un frasco de colonia, no tiene colonia. Entonces un amigo le paga el frasco de colonia y dibuja unas cositas allí. Se llama y entonces muere. Y ese frasco de colonia con un garabato se ha vendido $8 millones. Sí, pero hubiera sido feliz Marcel Duchamp de tener algo de los $8 millones para poder sencillamente hacer lo que quería. Cuando iba a Nueva York daba en Nueva York clases de francés a las inglesas, a las americanas, para vivir. Nunca se quejó de nada y se ha muerto sin nada. Y cualquier cosa de Marcel Duchamp es archi. Yo no me puedo comparar con ellos porque siempre el teatro me ha permitido vivir, incluso cuando tengo un poco de dinero me compro un cuadro, me compro una máscara o algo, pero estos dieron el callo hasta el último momento. Discúlpame. No, encantado. No, yo creo que ya tenemos que ir acabando, ¿no? Creo que una frase favorita del amigo Breton era como que la belleza será convulsa o no será, ¿no? Con eso termina su libro sobre el amor. Es un libro que escribe a su hija, a esa que hemos visto recientemente, a esa señora mayor que se ha vuelto millonaria. Y escribe a su hija, que acaba de tener su hija, y le dice: solo te deseo una cosa, que mueras convulsivamente, Estremecidos quedamos. Bueno, Lucía, creo que ahora... Pero yo debo decir que yo en España, yo he vivido siempre en ese sentido. En España he estado siempre rodeado así, de gentes que me incitaban a eso. La madre, la monja,
que me enseña a leer y a escribir. Yo siempre he estado rodeado de gentes, he estado gentes como él. Es decir, siempre he estado, nunca me ha faltado nada por eso, porque desde niño. Yo veo en Nueva York hay una obra que es muy querida, que se llama Saigón, que es un gran éxito todo durante 40 años, Saigón, 30 años. Entonces, ahora se hace en París también. Y entonces la idea más o menos es que es un niño que el padre le matan los malos o los buenos, no sé. Entonces, yo voy a decir que a mí nunca nadie me preguntó por mi padre. En España siempre me trataron la madre Mercedes, es decir, una teresiana, quería hacer de nosotros sabios, quería que nosotros fuéramos sabios. Y una vez hechos sabios, quería que luego fuéramos Dios. Ella nos preparó bretón en nada al lado de ella. Que pasen buenas noches.